Buenas noches a todos y a todas. Yo ayer, cuando veía las imágenes por televisión, pensaba en viejos socialistas e imaginaba su cara viendo aquellas imágenes, ¿no? Viejos socialistas que ya no están entre nosotros. Y me acordaba y sabía que hoy iba a estar aquí, y me acordaba de la provincia de Badajoz, que probablemente es uno de los lugares de España que con mayor crudeza y desgarro sufrió la represión franquista. Por eso quiero que mis primeras palabras, porque nosotros sí tenemos pasado, pero sobre todo tenemos memoria, quiero que mis primeras palabras sean de tributo para todos esos hombres y mujeres de esta provincia que dieron su vida por defender la democracia, la libertad y la igualdad en España. Quiero que mis primeras palabras sean de tributo para todos ellos y ellas. Y hoy es un día especialmente emotivo para mí. No quiero hablar de mí, no temáis. Tampoco voy a intentar extenderme mucho, porque ya es una hora avanzada. Pero aquí, en este pueblo de Fregenal de la Sierra, tengo mis orígenes. De aquí es mi padre, y de aquí salió mi padre, como salieron muchas familias, por desgracia, huyendo de la falta de oportunidades, cuando no de la miseria y de la escasez absolutamente de todo que se vivía en esta parte olvidada, tan olvidada, de España. Y como un buen socialista nunca olvida de dónde viene y sobre todo nunca olvida a quién representa, yo hoy estoy especialmente orgulloso de estar en mi tierra, Guillermo, porque así la considero a Extremadura. Y estoy muy feliz, Guillermo, porque estando aquí, Juan Carlos, sé que estoy con lo mejor del socialismo español. Estando en Extremadura, sé que estoy con lo mejor del socialismo español. Porque sé la Extremadura que dejó mi padre y veo la Extremadura de hoy. Y eso tiene una rúbrica. Tiene la rúbrica del Partido Socialista Obrero Español y tiene dos nombres: Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. Por eso sé que estoy con lo mejor del socialismo español hoy aquí. Pero es verdad, estamos en la antesala de unas elecciones generales. Oye, hoy podríamos haber tenido un gobierno. Hoy podríamos tener gobierno. Rafa, y tú y yo estaríamos en el Senado debatiendo cosas sobre Extremadura, viendo cómo representar mejor a nuestros territorios. Yo soy senador por la provincia de Burgos, pero, oye, podríamos habernos embarcado. Decían algunos que queríamos gobernar a cualquier precio, que Pedro Sánchez solo quería dormir en la Moncloa, que teníamos un pacto en el cuarto oscuro con los independentistas, ¿os acordáis? Que nos habían puesto un cordón sanitario porque habíamos vendido nuestra alma al diablo. Cualquier cosa nos valía a los socialistas con tal de agarrarnos al poder como fuera, ¿no? Eso se decía. Oye, podríamos haber tenido hoy un gobierno, habiendo embarcado al gobierno de España, a nuestro partido y a este país, en un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Pero hubiera sido un gobierno cualquiera. Yo lo que me pregunto es cuánto hubiera durado ese gobierno. Si hoy, además, esta semana, además de tener una grave crisis territorial, con lo que hemos visto por televisión que ha sucedido en Cataluña, además no tendríamos la primera crisis de gobierno. Porque ¿cómo es posible hacer compatible dentro de un mismo gobierno a alguien que dice que Cataluña tiene presos políticos? Lo están diciendo hoy, ¿eh? O quien sostiene que la solución para Cataluña es la celebración de un referéndum de un derecho, por cierto, tasado internacionalmente, el derecho de autodeterminación. Yo me pregunto si no habríamos embarcado a este país y a este partido en una auténtica locura y que hoy tendríamos, además de una crisis territorial, una fuerte crisis de gobierno. Y como mucha gente nos mira por esto de que hay que repetir las elecciones, yo no me siento el culpable. Yo lo que me siento es responsable. Y yo me siento responsable de que este país hoy no tenga cualquier gobierno y no tenga una crisis de gobierno, además de una crisis territorial tan grave como la que estamos viviendo. Yo me siento responsable, porque este es un partido responsable, por eso tenemos 140 años de historia, porque hemos estado ahí siempre en los grandes momentos. Por cierto, el último momento, en la aprobación del artículo 155 de la Constitución, Rafa, que se aprobó en el Senado, estábamos en la oposición y ahí estuvimos los socialistas apoyando, no a Rajoy, Juan Carlos, apoyando
al Estado y apoyando a este país. Estuvimos donde se esperaba que estuviéramos los socialistas. Por eso somos un partido identificable y reconocible frente al resto de formaciones políticas. Hoy podríamos haber tenido un gobierno, yo me siento responsable de que no lo tengamos, y para cualquier demócrata, especialmente para un socialista, ir a unas elecciones no puede ser un problema. Las elecciones para un demócrata no son un problema. Un problema es el bloqueo y las consecuencias que han hecho que vayamos a unas elecciones. Eso es un problema. Y estos días que estoy recorriendo varios puntos de España, algún compañero me decía, Ander, es que estamos un poco tristes. Digo, hombre, tristes no. Tenemos derecho a estar, vaya, un poquito cabreados, porque, oye, ganamos las elecciones, ¿eh? ¿Qué os voy a contar a vosotros en Extremadura, Guillermo, con el pedazo de resultado que tuvisteis? Oye, aquí ganasteis, pero bien, las elecciones. Oye, que le sacamos el doble de diputados al Partido Popular en el Congreso. El doble de diputados. Ganamos bien las elecciones. Extremadura dijo alto y claro que quería un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. Y yo tengo la sensación, de alguna manera, de que entre unos y otros pues nos han robado el resultado electoral. Por eso el día 10 de noviembre hay que defender el voto, porque la ciudadanía española ya ha elegido, ya ha dicho que quiere un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, no podemos estar tristes. Lo que tenemos que estar absolutamente empeñados en que este país acabe con 4 o 5 años de bloqueo y de inestabilidad política y que este país tenga un gobierno fuerte, cohesionado, coherente y progresista, que es lo que la mayoría de los españoles ya ha decidido. Por eso ningún socialista puede arrugarse, puede estar triste estos días. Al contrario. Hay que salir a pedir el voto, hay que salir a explicarle a la gente que este gobierno, el gobierno del presidente Sánchez, en apenas 12 meses y con 84 diputados y diputadas, Rafa, y con 62 senadores y senadoras, que se habla poco de los senadores, pero ahí estamos también, haciendo nuestras cosas. En 10 meses ha hecho eso que explicaban también Guillermo y Juan Carlos. Socialdemocracia. Crecimiento de la economía que se traslada al fortalecimiento de los servicios públicos y del estado del bienestar. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros, a los socialistas, a un hombre, una mujer de izquierdas, que crezca el PIB en los telediarios? El PIB crece a ritmo del 2,4%. Estupendo. La renta empresarial en este país crece al ritmo también parecido al del PIB, pero los salarios de la clase media y trabajadora han sufrido una devaluación de caballo, de más del 20%. Los recortes en educación y sanidad, mientras la economía crecía y seguía el gobierno de la derecha, seguían ahí. Nuestros hijos seguían teniendo las mismas carencias en los colegios públicos, falta de especialistas, las mismas ratios por aula, es decir, detrimento de la calidad educativa, las mismas listas de espera en los hospitales, ya sé que en los de Extremadura no, en los de Castilla y León sí. Y decía, bueno, ¿para qué sirve el crecimiento de la economía? Solo nos sirve que crezca la economía, ya está, se acabó. No. En 10 meses hemos hecho posible trasladar el crecimiento de la economía al estado del bienestar y en 10 meses, y estando en una absoluta minoría, hemos hecho posible una subida histórica del salario mínimo interprofesional al 22%. Por cierto, es la única palanca que tiene el Estado, el Gobierno, para tirar para arriba de los salarios, la única palanca. Y decían que iba a crecer de manera desorbitada el desempleo. Eso decía la derecha. Como subáis el salario mínimo interprofesional, va a empezar a subir el desempleo en este país. Pues nada más lejos de la realidad. Eso no ha ocurrido, sino que hemos seguido generando empleo. Pero es que además en 10 meses hemos conseguido recuperar las cotizaciones a la seguridad social de muchas mujeres cuidadoras de nuestros dependientes. Hemos conseguido subir las pensiones conforme al IPC, pero es que hemos revalorizado las pensiones de viudedad y las pensiones mínimas. Hemos conseguido poner en primera línea de frente político, dotándolo con recursos económicos, la lucha contra la pobreza infantil. En este país hay pobreza infantil, no vale con mirar para otro lado. Hay pobreza infantil y hay que combatirla con recursos públicos. En 10 meses, con 84 diputados estando en minoría, este Gobierno ha demostrado que es posible trasladar el crecimiento de la economía a poner recursos para que en verano se abran comedores escolares en muchos sitios y ayudas para esas familias desfavorecidas. Y eso la gente lo ha visto.
Y esto lo podemos explicar perfectamente en la calle, decir a la gente, mira, queremos tener un gobierno porque queremos seguir haciendo esto que hemos empezado a hacer en apenas 10 meses. Y no nos han dejado continuar haciéndolo. Y es verdad, lo han dicho ellos, no quiero repetirme, pero para bloquear, para seguir en el bloqueo, hay muchas papeletas. Va a haber muchas papeletas, hay muchas opciones políticas, todas ellas respetables. Pero para sacar a este país del bloqueo y para hacer que España avance, solo hay una papeleta posible, y es la papeleta del Partido Socialista Obrero Español. No hay otra opción. Si queremos acabar con esta inestabilidad, si queremos que este país tenga un gobierno fuerte, estable, y va a poder ser para 4 años, para hacer frente a los desafíos que tenemos encima de la mesa, los internos, pero los externos también, Guillermo, esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos que requiere de tener una posición fuerte interna, un gobierno fuerte que vaya por el mundo a defender los intereses de nuestro país en el marco de la Unión Europea. El Brexit, por cierto, esa máxima expresión de la democracia que era el referéndum del Brexit, mira a dónde les ha llevado, ¿no? Digo por aquellos que piden un referéndum como la máxima expresión de la democracia en Cataluña, ¿no? Al final han terminado casi cerrando el Parlamento británico, ¿no? Los mismos que reclamaban el referéndum como máxima expresión de la democracia directa han terminado casi cerrando el Parlamento británico, que es donde reside la soberanía del pueblo británico. Son muchos los desafíos. Oye, somos el único partido que está hablando en este país de desafíos a futuro, como es la lucha contra el cambio climático. ¿Quién habla de luchar contra el cambio climático en España? Aparte de muchos jóvenes que salen a la calle a reivindicar un futuro para este planeta. Somos los únicos que hemos puesto encima de la mesa no solo un proyecto de ley de lucha contra las consecuencias del cambio climático, somos los únicos que estamos defendiendo esto en foros internacionales. Nadie habla de esto. ¿Habéis escuchado al PP hablar de esta cuestión? Yo no. Bueno, sí, Aznar le he oído hablar alguna vez, reírse de esto del cambio climático, a Rajoy en su tiempo, en fin. Ellos sabrán, ¿no? Pero somos los únicos que estamos hablando de cuestiones como es la digitalización de nuestra economía y la incidencia que va a tener el empleo, la robotización. ¿Quién está pensando en estos desafíos de país? Que esto va a llegar, esto está aquí ya, que va a transformar las vidas de muchas personas. ¿Quién está pensando en todo eso? Somos los únicos que estamos hablando de este tipo de desafíos. Y voy a ir terminando con una reflexión que quiero compartir. El próximo día 10 se votan 2 papeletas. Yo quiero hablar un poquito de mi libro, por aquello del Senado, se habla poco del Senado, quiero hablar. La del Congreso, ya sabéis, lo que se elige ahí es donde se va a decidir quién es el presidente del Gobierno. Se vota en el Congreso de los Diputados. Por cierto, si se hubiera votado en el Senado, Rafa, habíamos resuelto el tema de la investidura, porque para eso teníamos mayoría absoluta y lo hubiéramos sacado en una tarde. Pero en el Senado se deciden cosas importantes. Yo ya sé que mucha gente piensa del Senado que aquello, en fin, que es el cementerio de elefantes. No os cortéis, yo también lo escucho. Las pensiones vitalicias, bueno, todo esto de los WhatsApps que nos llegan, ¿no? Pero mira, vamos a ser serios porque yo creo que hay gente muy interesada en que la gente pase del Senado. En el Senado se deciden 3 cosas que son muy importantes. Se decide nada más y nada menos, Guillermo, que la aprobación de la senda de estabilidad, que es el paso previo a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que tanto necesita Extremadura. Y la última mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, con esa mayoría, vetó en el Senado, porque el Senado puede vetar esta posibilidad, vetó la aprobación de la senda de estabilidad. O lo que es lo mismo, que España tuviera 6.000 millones de euros más para invertir en sanidad, en educación, en pensiones, en destinar más recursos a las comunidades autónomas, y una parte para las pensiones, para la esquilmada hucha de las pensiones que estos se cepillaron. Pues lo vetaron en el Senado. Eso se decide en el Senado. Y en el Senado se decide además, se eligen la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Tiene su importancia porque, por resumirlo, son los que deciden qué jueces van a juzgar las causas de corrupción del Partido Popular. Esto ya nos lo explicó Cosidó. ¿Os acordáis de Cosidó, de la policía, él dice patriótica, no, policía política, que se dedicaba a investigar a los adversarios políticos? Oye, un día se le escapó un WhatsApp en el Senado y ya nos dijo, ¿para qué querían tener mayoría absoluta en el Senado y nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para controlar la sala segunda, que es la que juzga algunos casos de corrupción? Pues eso se decide en el Senado. Y sí,
En el Senado se decide la aprobación del artículo 155 de la Constitución española, que, por cierto, es un artículo homologable al de otras constituciones europeas, la alemana, que nos sirvió como ejemplo, y que garantizan, pues eso, que ninguna comunidad autónoma se salte la ley, la Constitución. Ya lo aplicamos en su momento, y sí, el 155 de la Constitución garantiza mantener la unidad de España. Y voy a tomar un poco el hilo de la reflexión que hacía Juan Carlos, porque defender la unidad de España, Juan Carlos, es muy de izquierdas. Muy de izquierdas. Porque nosotros no somos como los canarios, de patriotas de banderita. Yo tampoco llevo ninguna banderita, pero nosotros no somos patriotas de banderita. Y defendemos la unidad de España, aparte de porque compartimos una historia común, unos símbolos comunes, una lengua común, una diversidad común. Compartimos cosas muy importantes, como es, o deberíamos compartirlas, la solidaridad entre españoles. España es un proyecto de éxito gracias a la solidaridad entre españoles, a la solidaridad entre territorios. Porque eso es lo que hace posible sostener la hucha de las pensiones, el sistema público de pensiones. Y a mí eso sí me importa. Es lo que hace posible que haya igualdad entre los ciudadanos que viven en Castilla y León y los de otra comunidad en la prestación de algunos servicios públicos básicos, como es la sanidad. Por eso la patria de un hombre de izquierdas, de un socialista, no está en la pulserita y en la banderita, está en las universidades públicas, en los conservatorios públicos, en los centros de salud, en las pensiones no contributivas. Por eso defendemos la unidad de España, porque es el elemento que nos permite sostener ese sistema de solidaridad y de éxito que nos ha permitido avanzar como nunca lo hemos hecho en 40 años de historia. Por eso defender la unidad de España es muy progre, es muy de izquierdas, a pesar de que alguna parte de la izquierda no quiera entenderlo. Lo que no es de izquierdas es romper España. Yo eso de ser independentista y de izquierdas creo que es imposible. Es un auténtico contrasentido. Por lo tanto, tenemos razones de sobra, y ahora sí que termino, para salir a la calle estos días, movilizarnos como vosotros sabéis hacer muy bien. De esto no os voy a dar ninguna lección porque aquí sabéis hacerlo muy bien, y salir a pedir el voto para el Partido Socialista, porque es la única opción para que este país siga avanzando. Y voy a terminar con una frase de alguien a que siempre admiré mucho. Una frase que decía Alfredo Pérez Rubalcaba. Y decían: solo ganan si desistimos. Si peleamos, no ganarán. Y yo os digo, solo ganarán si desistimos. Si peleamos, no ganarán. Así que a pelear, a ganar y a gobernar este país. Muchas gracias.